Continuidad en un intervalo cerrado. Ahora sí. ¿Está? ¿Qué nos dice, chicos, la información? ¿No? Nos dicen una función f es continua. ¿En dónde? En el intervalo cerrado de a, b. Intervalo sí y solo sí. Sí y solo sí. Es continua. Por la derecha. Continua por la derecha de A. Es continua por la izquierda de B. Y es continua en el intervalo abierto de A, B. Tiene que ser continua en esas tres situaciones. Por la derecha de A, por la izquierda de B y continua en la versión abierta, en el intervalo de A a B. Nuevamente ejemplito. Me dicen ahora que analice la continuidad de la función f de x donde f de 1 de x va a ser x más 3 cuando x se encuentra en el intervalo de menos 1 a 1 abierto. Y f de 2 de x va a ser igual a 5 cuando x justamente vale 1. Y yo tengo que analizar la continuidad en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Tres situaciones. La primera, para yo poder justamente determinar si esta función es continua, tengo que verificar primero por la derecha de A. Cuando me dicen justamente por la derecha de A, vamos a utilizar lo que son los límites laterales, ¿no? Entonces, analizamos primero en la derecha de A. Dos puntitos. Límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Es decir, los valores que son mayores que menos 1. Los valores que son mayores que menos 1, ¿dónde los encuentro? ¿En el primero o en la segunda? ¿En dónde? En la primera. Mayores que menos 1. Entonces, juego con esta regla. X más 3. ¿Y cuántos, chicos, me estaría quedando ahí? Simplemente me queda 2. Ya está. Ahora el otro. F de menos 1. F de menos 1. ¿Dónde está menos 1? Acá.
Entonces, me va a quedar menos 1 más 3. ¿Y esto cuánto vale? 2. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha es igual a menos 1. Entonces, si tú observas ahí, tenemos las tres condiciones de continuidad, pero aplicadas solamente al límite lateral por la derecha. Entonces, f de x es continua. ¿Por dónde? Por la derecha de x igual a menos 1. Primera situación, primera condición. Segundo, analizamos en los puntitos. Vamos con el límite lateral. Límite de f de x cuando x tiende a 1, pero por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, menores o mayores que 1, ¿cuál me interesa? Menores que 1. ¿Y eso dónde estará? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. Esto va a ser x más 3. ¿Y cuánto me estaría quedando? 4. La segunda, f de 1, x igual a 1. ¿Dónde lo encuentro? ¿Primera o la segunda? Segunda. ¿Y en la segunda cuánto vale? 5. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda y f de 1, ¿qué le va a pasar, chicos, con ellos dos? Son diferentes. Entonces, f de x es discontinua. ¿De qué tipo sería? ¿De qué tipo sería? Evitable por salto o infinito. Te ayudo, infinito no es. Evitable. ¿No? Evitable. Discontinua, evitable. En evitable, bueno, obviando los extremos, porque debería ser por la izquierda, en x igual a 1. Falla. Por lo tanto, f de x es discontinua. En el intervalo de menos 1 a 1. Falla ahí. ¿No? Falla. Claro, en los ejemplos que en la teoría, cuando analizamos discontinuidad, indicábamos los tipos, pero solamente en un punto, más no en intervalos, nada más. ¿Ya? Igual, nos faltó justamente analizar la continuidad en el intervalo. Bueno, falló ahí. No te vayas a olvidar, continuidad, 3 secuencias. Basta que falle en una, se acaba el problema. Discontinuo. ¿Ya? Vamos a la separata.